La colosal estación espacial, conocida como Nexus Prime, flotaba en el vacío entre sistemas estelares como una gigantesca flor de cristal. Sus muros transparentes atrapaban la luz de las estrellas cercanas y la dispersaban en patrones de arco iris a través de los corredores metálicos de su interior. Naves de cientos de mundos diferentes atracaban en sus múltiples puertos, trayendo representantes de toda la galaxia al lugar de reunión más importante del espacio conocido. Elena Vázquez caminaba por el corredor principal, con un sencillo traje diplomático negro que la hacía parecer simple en comparación con las túnicas coloridas y las extrañas formas corporales de los alienígenas que la rodeaban. Llevaba un pequeño maletín y no usaba más joya que un simple anillo de bodas. Su cabello canoso estaba recogido en un moño pulcro. Para cualquiera que la observara, parecía una mujer ordinaria de mediana edad dirigiéndose a una reunión de negocios común y corriente. Pero Elena no era ordinaria. Era la primera embajadora de la humanidad ante el Consejo Galáctico, en representación de una especie que la mayoría de los alienígenas consideraba como niños peligrosos que, de algún modo, habían aprendido a viajar entre las estrellas. Detrás de ella, casi invisible en las sombras, caminaba un hombre con un traje oscuro. Era más bajo que Elena, con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica y un cabello gris que comenzaba a ralear en la coronilla. Parecía el abuelo de alguien, el tipo de hombre que podría trabajar en una biblioteca o enseñar matemáticas a jóvenes estudiantes. Se llamaba Marcus y nunca hablaba a menos que Elena le hablara primero. Los demás alienígenas en el corredor apenas se fijaban en Marcus. Sus ojos parecían deslizarse sobre él como si no estuviera realmente allí. Esto no era un accidente. Elena se detuvo ante un gran ventanal que daba al espacio. Las estrellas se extendían infinitamente en todas direcciones, y a lo lejos podía ver el resplandor azul del sol de la Tierra. Hacía 2 años que no volvía a casa. ¿Nerviosa, embajadora?, preguntó Marcus en voz baja. Su voz era suave y apacible, como la de un abuelo leyendo cuentos antes de dormir. Siempre, respondió Elena, pero no por la reunión. Estoy nerviosa por lo que vendrá después. Marcus asintió. Él entendía. La reunión de hoy no trataba realmente sobre rutas comerciales o derechos mineros, como afirmaba la agenda oficial. Hoy, las otras especies de la galaxia intentarían decidir qué hacer con la humanidad. Siguieron caminando hacia la cámara de consejo, pasando junto a grupos de alienígenas que susurraban entre ellos. Elena captó fragmentos de sus conversaciones en el idioma galáctico común. Los humanos están aquí. Cizó una criatura con aspecto de serpiente, cuyas escamas cambiaban de color mientras hablaba. He oído que destruyeron 3 flotas piratas el mes pasado. Zumbó un ser insectoide con 4 brazos y alas iridiscentes. Imposible. Solo llevan 200 años viajando por el espacio. Retumbó una criatura de roca cuya voz sonaba como un terremoto. Elena sonrió levemente. Los rumores sobre la humanidad crecían y se volvían más extraños cada día. Algunos eran ciertos, la mayoría no, pero todos ponían nerviosas a las demás especies. La cámara de consejo era enorme, con asientos dispuestos en círculos concéntricos alrededor de una plataforma central. Las paredes eran de cristal transparente que mostraba las estrellas, dando la sensación de que la reunión se celebraba en el espacio abierto. Representantes de más de 300 especies llenaban los asientos, sus diversas formas creando un extraño arcoíris de vida. Elena ocupó el asiento que le habían asignado en la sección más nueva, el área reservada para las especies que se habían unido a consejo en el último siglo. El asiento a su lado estaba vacío, oficialmente para su ayudante, aunque Marcus prefería permanecer de pie en las sombras, cerca de la pared. Al otro lado de la cámara, podía ver a la delegación de la hegemonía de Escatar. Eran grandes criaturas reptilianas con dientes afilados y escamas que brillaban como una armadura. Su líder, el embajador Cres, tenía unos ojos amarillos y brillantes que nunca parecían parpadear. Miraba fijamente a Elena con evidente aversión. La hegemonía controlaba más de 50 sistemas estelares y poseía la flota militar más grande de la galaxia. Habían sido los oponentes más acérrimos a la admisión de la humanidad en el Consejo, argumentando que los humanos eran demasiado violentos e impredecibles para confiarles la política interestelar. Cerca del centro de la cámara se sentaban los seres etéreos y colectivos de energía pura, que aparecían como columnas cambiantes de luz de colores. Rara vez hablaban, pero cuando lo hacían, las demás especies escuchaban. Eran los miembros más antiguos del Consejo, con una civilización que se remontaba a millones de años.
La delegación sapiriana ocupaba una sección decorada con estandartes ondulantes y campanas de viento que producían una suave música con la brisa artificial de la cámara. Eran seres altos y gráciles, de aspecto casi humano, excepto por su piel plateada y las pequeñas alas plegadas a lo largo de su espalda. Los sapirianos eran conocidos por su arte y filosofía, pero sentían poco respeto por lo que consideraban la cultura tosca de la humanidad. Helena reconoció a representantes de docenas de otras especies, los Eoar, cristalinos, que se comunicaban mediante cambios en los patrones de luz de su cuerpo, los moradores acuáticos de las profundidades, que necesitaban permanecer en trajes llenos de agua para sobrevivir en la atmósfera de la cámara, los seres máquina llamados los construidos, que habían transferido su conciencia a cuerpos robóticos siglos atrás. Un tono profundo resonó en la cámara, señalando el inicio de la sesión. El actual presidente del Consejo, un ser alto de piel azul y 4 brazos llamado Alto Portavoz Veltar, se puso de pie en la plataforma central. «Bienvenidos, representantes del Consejo Galáctico», anunció Veltar, con una voz que se proyectaba sin esfuerzo por el vasto espacio. «Nos reunimos hoy para discutir asuntos de comercio, territorio y la paz continua de nuestra galaxia compartida». Helena escuchó mientras se discutían los primeros puntos de la agenda: derechos mineros en el borde exterior, nuevas rutas comerciales a través del brazo espiral, disputas sobre derechos de terraformación en mundos deshabitados. Asuntos diplomáticos estándar que mantenían la galaxia funcionando sin problemas, pero podía sentir cómo crecía la tensión. Cada pocos minutos, otro representante miraba en su dirección. Las conversaciones se detenían cuando ella se movía en su asiento. Estaba siendo observada, evaluada, juzgada. Finalmente, el alto portavoz llegó al punto que Helena había estado esperando. Punto 7. Revisión de la integración de nuevos miembros y cumplimiento de los acuerdos galácticos, anunció Veltar. La presidencia cede la palabra al embajador Cres de la hegemonía. Cres se levantó y se dirigió a la plataforma con la suave gracia depredadora de un cazador nato. Sus ojos amarillos recorrieron la cámara antes de fijarse en Helena. «Miembros del Consejo», comenzó Cres, con un ligero siseo en su voz, «nos enfrentamos a una crisis que amenaza los cimientos mismos de nuestra pacífica galaxia. A la especie conocida como humanidad se le ha concedido la membresía en este Consejo, pero sus acciones desde que se unieron han sido profundamente preocupantes». Helena mantuvo una expresión neutral, aunque sentía que su ritmo cardíaco aumentaba. Marcus, todavía en las sombras, no se había movido, pero algo en su postura había cambiado. Parecía más alerta, más concentrado. «Los humanos afirman ser exploradores pacíficos», continuó Cres, «pero su historia cuenta una historia diferente. Son una especie nacida de conflicto, moldeada por la violencia. Incluso ahora, mientras hablamos, naves militares humanas patrullan las fronteras de su territorio con armas que violan varios tratados del Consejo». Esto no era cierto, y Helena lo sabía. Cres sabía que no era cierto. Las naves humanas solo llevaban armas defensivas, dentro de las directrices del Consejo. Pero la verdad nunca había sido el objetivo de estas acusaciones. Además, dijo Cres, alzando la voz, hemos recibido informes de que los humanos están llevando a cabo investigaciones militares secretas en sus colonias exteriores. Investigaciones sobre armas de destrucción masiva que podrían amenazar a todas las especies pacíficas de la galaxia. Un murmullo se extendió por la cámara. Helena pudo ver que algunos representantes asentían, de acuerdo con las palabras de Cres. La delegación sapiriana parecía particularmente preocupada, sus rostros plateados contraídos por la inquietud. «Hago un llamamiento a este Consejo para que tome medidas inmediatas», declaró Cres. «La humanidad debe someterse a una inspección inmediata de todos sus mundos e instalaciones. Deben aceptar supervisores permanentes de las fuerzas de paz del Consejo y deben aceptar límites en su desarrollo militar y expansión territorial. En otras palabras, pensó Helena, quieren encerrar a la humanidad en una jaula antes de que nos volvamos demasiado fuertes para controlarnos». La Cámara estalló en discusiones mientras los representantes se volvían hacia sus asesores y aliados. Helena podía oír fragmentos de debate en docenas de idiomas. «Los humanos son peligrosos», decía alguien, «pero no han hecho nada malo», argumentaba otra voz. «Todavía no», fue la respuesta. El alto portavoz pidió orden y, gradualmente, el ruido se calmó. «La presidencia reconoce al representante del colectivo etéreo», anunció Veltar. Una de las columnas de luz se deslizó hacia la plataforma. Cuando habló, su voz pareció venir de todas partes a la vez, como el susurro del viento en un espacio vacío.
Hemos observado a la especie llamada humanidad durante muchos siglos, dijo el etéreo. Son, en efecto, una especie nacida de la violencia, moldeada por el conflicto y la lucha. Toda su historia evolutiva está escrita con sangre y conquista. Elena sintió un vuelco en el estómago. Si los etéreos estaban en contra de la humanidad, la votación ni siquiera estaría reñida. Sin embargo, continuó el etéreo, también hemos observado su capacidad de crecimiento, de cambio, de sacrificio al servicio de los demás. Son peligrosos, sí, pero el peligro no es lo mismo que la maldad. Una hoja afilada puede cortar, pero también puede defender. El fuego puede quemar, pero también puede calentar a que tiene frío e iluminar la oscuridad. La cámara guardó silencio. Elena contuvo el aliento. El colectivo etéreo se reservará su juicio hasta que hayamos escuchado a la representante de la humanidad, concluyó el ser de luz antes de regresar a su asiento. El alto portavoz miró a Elena. La presidencia reconoce a la embajadora Vázquez. La voz de Elena se fortaleció a medida que continuaba. Sí, somos jóvenes en comparación con muchas de sus especies. Sí, todavía estamos aprendiendo las costumbres de la civilización galáctica, pero ofrecemos algo valioso a cambio. Nuestra determinación para proteger aquello en lo que creemos, nuestra disposición a enfrentarnos a la oscuridad donde quiera que la encontremos y nuestra negativa absoluta a abandonar a quienes no pueden defenderse. Algunos de los representantes se inclinaban hacia adelante, escuchando con más atención. La hegemonía les pide que nos enjaulen porque temen en lo que podríamos convertirnos, dijo Elena, sus ojos encontrando los de Cres al otro lado de la cámara. Pero yo les pido que nos juzguen no por lo que podríamos hacer, sino por lo que hemos hecho. En nuestro corto tiempo entre las estrellas, las naves humanas han respondido a cada llamada de socorro, defendido cada ruta comercial y montado guardia contra cada amenaza al comercio pacífico. Esto era cierto, y todos en la cámara lo sabían. Las naves humanas habían ganado la reputación de aparecer donde quiera que los piratas o los incursores causaran problemas. No pedimos un trato especial, concluyó Elena. Solo pedimos los mismos derechos y responsabilidades que cualquier otro miembro de este Consejo. El derecho a defendernos, el derecho a explorar y crecer, y la responsabilidad de proteger a los inocentes y preservar la paz. Regresó a su asiento entre aplausos dispersos de algunas secciones de la Cámara, pero pudo ver que muchos representantes aún parecían poco convencidos. El debate continuó durante otra hora, con varias especies expresando sus preocupaciones y opiniones. A los apirianos les preocupaba la contaminación cultural humana. Los COA cuestionaban si la humanidad estaba lo suficientemente avanzada para ser miembro del Consejo. Los construidos señalaron que la tecnología humana se desarrollaba a un ritmo sin precedentes y potencialmente peligroso. Finalmente, el alto portavoz convocó un receso antes de la votación final. Elena salió de la cámara y se dirigió a una de las cubiertas de observación. Marcus la siguió en silencio. La cubierta estaba casi vacía, dándoles privacidad para hablar. Elena contempló los colores arremolinados de una nebulosa cercana, sus nubes de gas iluminadas desde dentro por estrellas recién nacidas. «Van a votar en nuestra contra», dijo en voz baja. Marcus se paró a su lado, con las manos entrelazadas a la espalda. «Quizás», dijo. «Pero puede que eso no importe». Elena lo miró. «¿Qué quieres decir?» Marcus guardó silencio por un largo momento, observando las estrellas. «Hay fuerzas en juego aquí que van más allá de la simple política, embajadora», dijo finalmente. «La galaxia está cambiando. Las viejas certezas se están desmoronando. Las especies en esa cámara tienen miedo, pero no solo de la humanidad. Tienen miedo de lo que se avecina». «¿Y qué es lo que se avecina?», preguntó Elena. Marcus se giró para mirarla y, por un instante, Elena vio algo en sus amables ojos que la hizo estremecer. Algo vasto, paciente y absolutamente despiadado. «El cambio», dijo Marcus simplemente. «Estén listos o no». El tono del receso sonó, llamándolos de vuelta a la cámara para la votación final. Elena se enderezó la chaqueta y se preparó para enfrentar lo que viniera. Detrás de ella, Marcus sonrió levemente y la siguió de regreso a la luz, volviéndose invisible una vez más para todos, excepto para los observadores más atentos. La votación estaba a punto de comenzar, pero Elena tuvo la extraña sensación de que no importaría tanto como todos pensaban. Algo más se acercaba a Nexus Prime, algo que lo cambiaría todo. Simplemente no sabía qué era. La cámara del consejo se sentía diferente cuando Elena regresó del receso. El aire parecía más denso, cargado de tensión,
como los momentos antes de una tormenta. Los representantes se agrupaban en pequeños corrillos, susurrando con urgencia. Podía ver alianzas formándose y rompiéndose en tiempo real, mientras las especies calculaban el costo político de apoyar o oponerse a la humanidad. Elena tomó su asiento y notó que varias delegaciones se habían acercado a la sección de la hegemonía. Los seres insectoides llamados el colectivo Colmena habían reposicionado sus plataformas flotantes. Los moradores del vacío, que respiraban gas, habían girado sus trajes de contención para mirar hacia la delegación de Cres. Incluso algunas especies que Elena había considerado neutrales ahora se alineaban claramente contra la humanidad. Marcus permanecía en las sombras, pero Elena podía sentir su atención enfocada en la cámara como un rayo láser. Había estado inusualmente callado durante el receso, pasando la mayor parte del tiempo mirando las estrellas con una expresión que ella no pudo descifrar. El alto portavoz Beltar reanudó la sesión con 3 tonos profundos que resonaron en la cámara de cristal. Antes de proceder a la votación final, anunció Beltar, el embajador Cres ha solicitado tiempo adicional para presentar nuevas pruebas. A Elena se le encogió el estómago. Esto no era parte del procedimiento normal. Nuevas pruebas a estas alturas significaban que la hegemonía había estado planeando algo más grande que una simple votación. Cres se puso de pie y activó un proyector holográfico en el centro de la cámara. Imágenes tridimensionales aparecieron en el aire sobre la plataforma, mostrando cartas estelares del espacio humano. Miembros del Consejo, comenzó Cres, sus ojos amarillos brillando de satisfacción. Lo que estoy a punto de mostrarles demostrará que la humanidad representa una amenaza inmediata para la paz galáctica. El primer holograma mostraba el borde exterior del territorio humano, donde se estaban estableciendo nuevas colonias en mundos previamente deshabitados. Marcadores rojos aparecieron en varios sistemas, pulsando como luces de advertencia. Estos son los lugares donde se han detectado instalaciones militares humanas, anunció Cres. No las pequeñas plataformas defensivas que afirman tener, sino mundos fortaleza masivos capaces de lanzar ataques profundos en el espacio del Consejo. Elena sabía que era una mentira. Los marcadores rojos mostraban operaciones mineras y estaciones de investigación civil, no bases militares, pero la pantalla holográfica los hacía parecer amenazantes, y pudo ver que muchos representantes estaban creyendo lo que veían. Además, continuó Cres, cambiando la pantalla para mostrar rutas de envío, se han detectado naves de carga humanas transportando materiales que solo podrían usarse para la fabricación de armas. Metales raros, fuentes de energía exóticas y muestras biológicas que violan múltiples tratados de Consejo. De nuevo, esto era falso. Los materiales de los que hablaba Cres eran suministros estándar para operaciones de terraformación e investigación médica, pero presentados de esta manera, parecían los componentes para armas de destrucción masiva. La presentación más dañina vino a continuación. El holograma mostró lo que parecían ser grabaciones de comunicaciones militares humanas, con voces hablando en idiomas de la Tierra sobre conquista y expansión, y sobre mostrar a estos alienígenas quién manda realmente. Elena reconoció las grabaciones de inmediato. Eran de un popular programa de entretenimiento de la Tierra, un drama de ficción sobre guerras espaciales. Pero sacadas de contexto y presentadas como comunicaciones militares reales, sonaban exactamente como una prueba de las intenciones agresivas de la humanidad. Estas pruebas fueron recopiladas por nuestros servicios de inteligencia durante los últimos 6 meses, mintió Cres con soltura. Demuestran claramente que la humanidad se está preparando para una guerra contra el Consejo, usando su membresía como tapadera para posicionar sus fuerzas para un ataque masivo. La cámara estalló en jadeos de sorpresa y parloteos de ira. Elena pudo ver el miedo extendiéndose entre los representantes como un reguero de pólvora. Varias delegaciones ya estaban activando sus sistemas de comunicación de emergencia, probablemente llamando a sus gobiernos para advertirles. El alto portavoz luchaba por mantener el orden mientras las acusaciones y las demandas de acción inmediata llenaban el aire. La evidencia es clara, gritó la representante de los seres de cristal, su voz resonando como vidrio al romperse. Hay que detener a la humanidad antes de que puedan atacar. Exílienlos del espacio del Consejo. Exigió un representante del colectivo Máquina, su voz electrónica crepitando con indignación artificial. Mejor aún, conténganos permanentemente, cizó uno de los moradores del vacío desde dentro de su traje lleno de gas. Algunas especies son demasiado peligrosas para que se les permita la libertad. Elena se puso de pie e intentó responder, pero su voz se ahogó en el caos. Cuando finalmente logró llamar la atención del alto portavoz, el daño ya estaba hecho.
Las pruebas que han visto son falsas, dijo Elena, su voz proyectándose claramente en la cámara repentinamente silenciosa. Esas comunicaciones militares son de un programa de entretenimiento. Los manifiestos de cargas son para suministros civiles. Las instalaciones son operaciones mineras y estaciones de investigación. Por supuesto que dirías eso, replicó Cres con una fría sonrisa. ¿Qué más afirmaría una espía humana al ser descubierta? Elena sintió que su temperamento se encendía, pero se obligó a mantener la calma. Perder el control ahora solo demostraría su punto sobre la agresión humana. Invito a cualquier miembro del Consejo a inspeccionar nuestras instalaciones personalmente, dijo. Acceso total, sin restricciones. Verán que todo lo que les digo es verdad. ¿Y darles tiempo para esconder sus armas? Crece río, un sonido como de huesos rompiéndose. No somos tontos, humana. El representante del colectivo etéreo se deslizó hacia adelante, su columna de luz pulsando con lo que podría haber sido preocupación. La evidencia es preocupante, dijo el ser de luz, su voz resonando extrañamente. Pero las acusaciones requieren pruebas más allá de grabaciones manipuladas e interpretaciones sospechosas. Elena sintió un momento de esperanza, pero que se estaba preparado para esta objeción. Entonces, concédanos derechos de inspección inmediata, declaró. Acceso total a todos los mundos e instalaciones humanas, con supervisores de la hegemonía para garantizar el cumplimiento. Si la humanidad es verdaderamente inocente, deberían dar la bienvenida a tal supervisión. La trampa estaba perfectamente tendida. Si Elena aceptaba las inspecciones, la humanidad estaría admitiendo su culpabilidad y aceptando la ocupación permanente por parte de fuerzas hostiles. Si se negaba, se vería como una prueba de que tenían algo que ocultar. Elena miró alrededor de la cámara, viendo miedo y sospecha en cada rostro alienígena. Estos seres habían sido cuidadosamente preparados para creer lo peor sobre la humanidad, y Cres les había dado exactamente lo que querían oír. El Consejo Galáctico exige una respuesta inmediata, anunció el alto portavoz. Se someterá la humanidad a una inspección y supervisión exhaustivas, o confirmarán nuestras sospechas al negarse. Elena estaba de pie en el centro de la cámara, sintiendo el peso del futuro de su especie sobre sus hombros. 300 civilizaciones alienígenas esperaban su respuesta, muchas de ellas ya convencidas de que los humanos eran una amenaza que debía ser contenida o eliminada. Abrió la boca para responder, y entonces se detuvo. Un tono suave y de alerta sonaba a través del sistema de comunicación de la Cámara, tan bajo que la mayoría de los representantes aún no lo había notado. Pero Elena había pasado suficiente tiempo en estaciones espaciales como para reconocer. El sonido era una alarma de proximidad. El alto portavoz Beltar notó el sonido un momento después y activó su panel de comunicación. Su rostro azul palideció al leer el mensaje entrante. Se han detectado naves desconocidas acercándose a la estación, anunció, con la voz tensa por la preocupación. Múltiples naves, configuración desconocida. Se niegan a responder a los intentos de comunicación. La pantalla principal de la cámara se activó, mostrando la vista externa de los sensores de Nexus Prime. Contra el telón de fondo de las estrellas, Elena pudo ver formas oscuras moviéndose hacia la estación. Las naves eran elegantes y depredadoras, sus cascos tan negros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. La sangre de Elena se heló. Reconoció esas naves de los informes de inteligencia en la Tierra. Pertenecían al Sindicato del Vacío, la organización pirata más temida de la galaxia. El sindicato no atacaba objetivos diplomáticos. Eran incursores y terroristas que se aprovechaban de naves de carga y colonias aisladas. Pero ahí estaban, acercándose a la estación más defendida del espacio de Consejo. Esto debe ser un error, dijo el alto portavoz, pero su voz carecía de convicción. El sindicato nunca se atrevería a atacar Nexus Prime. Como si respondieran a sus palabras, las naves que se acercaban aceleraron de repente, sus motores dejando estelas de energía oscura a través de las estrellas. Puertos de armas se abrieron a lo largo de sus cascos, revelando el distintivo brillo púrpura de los cañones disruptores del sindicato. Todos los representantes, mantengan la calma, anunció Beltar, aunque su propia voz temblaba. Las defensas de la estación se están activando. Estamos perfectamente a salvo. Pero Elena podía ver que la flota que se acercaba era más grande que cualquier cosa que el sindicato hubiera reunido antes. Docenas de naves, incluyendo varios acorazados masivos que empequeñecían incluso a las naves más grandes del Consejo. Esto no era una incursión, era una invasión.
Las primeras ráfagas de energía golpearon los escudos exteriores de Nexus Prime, haciendo que toda la estación se estremeciera. Las luces de emergencia se activaron en toda la cámara, bañando todo en una iluminación roja de advertencia. «Esto es imposible», jadeó el representante de los seres de cristal. «El sindicato no tiene los recursos para un asalto como este». Más impactos sacudieron la estación. A través de las paredes de cristal, Elena podía ver las plataformas defensivas exteriores devolviendo el fuego, sus rayos rebotando inofensivamente contra los escudos avanzados de los atacantes. Los piratas tenían mejor tecnología de lo que nadie había imaginado. El pánico comenzó a extenderse por la cámara mientras los representantes se daban cuenta de que su supuesto lugar seguro de reunión estaba bajo un ataque serio. Algunos delegados ya se dirigían a las salidas, buscando cápsulas de escape o transbordadores privados. Elena permaneció en su asiento, observando la batalla que se desarrollaba fuera. Algo en este ataque se sentía mal. El momento era demasiado perfecto, justo cuando la humanidad estaba siendo acusada de agresión militar. La flota del sindicato era demasiado grande y estaba demasiado bien equipada para una organización pirata normal. Miró al otro lado de la cámara hacia Cres y vio algo que confirmó sus sospechas. El embajador de la hegemonía no estaba entrando en pánico como los demás. Observaba el ataque con tranquilo interés, como si lo hubiera esperado. Elena se giró para buscar a Marcus y lo encontró de pie directamente detrás de su silla. Cuando se había movido, no lo había oído acercarse, y habría jurado que todavía estaba junto a la pared momentos antes. «Marcus», dijo en voz baja, «creo que este ataque no es lo que parece». «No», asintió él, con su voz tan tranquila como siempre. «No lo es». Otro impacto masivo sacudió la estación, y Elena pudo oír el crujido de metal sobrecargado en algún lugar de la superestructura. Los escudos de la estación estaban fallando más rápido de lo que deberían. Los piratas habían encontrado debilidades que no deberían haber existido. La hegemonía preparó esto, se dio cuenta Elena. Están trabajando con el sindicato. Este ataque tiene como objetivo demostrar que el Consejo no puede protegerse a sí mismo, que se necesita un liderazgo más fuerte. Marcus asintió lentamente. Y cuando el polvo se asiente, el embajador Cres propondrá que la hegemonía se haga cargo de la seguridad del Consejo. Con la humanidad marcada como traidora, no tendrán oposición a un gobierno militar. Elena sintió náuseas. La galaxia estaba a punto de ser conquistada, y se culparía a la humanidad por ello. Todas las especies creerían que la agresión humana había forzado a la hegemonía a tomar medidas extremas. Las luces de la cámara parpadearon cuando otra sección de las defensas de la estación falló. Varios representantes corrían ahora hacia las salidas, abandonando toda pretensión de dignidad. Los seres de cristal hacían sonidos como campanas de viento rompiéndose. Los moradores del vacío activaban frenéticamente sus sistemas de soporte vital. «Atención a todos los representantes», anunció el alto portavoz por el sistema de comunicación de emergencia. «Prepárense para la evacuación inmediata. Esto no es un simulacro». Elena se puso de pie y se enfrentó al caos que la rodeaba. En pocos minutos, Nexus Prime caería ante el ataque del sindicato. El Consejo Galáctico quedaría disperso y roto. La hegemonía se alzaría al poder con el pretexto de restaurar el orden, a menos que alguien lo detuviera. Se volvió hacia Marcus, que observaba la destrucción con esos amables ojos de abuelo. «¿Puedes detener esto?», preguntó en voz baja. Marcus inclinó la cabeza ligeramente, considerando la pregunta. «¿La flota de ahí fuera?» «Sí, eso sería bastante simple. Pero la verdadera pregunta es si quieres que revele lo que soy para salvar a seres que estaban dispuestos a enjaular a tu especie hace 5 minutos». Elena miró a su alrededor, a los alienígenas en pánico. Muchos de ellos habían estado preparados para votar por la sublevación o el exilio de la humanidad, pero seguían siendo seres inocentes que no merecían morir por el miedo y los prejuicios de sus líderes. «Nos tienen miedo porque no nos entienden», dijo. «Tal vez sea hora de que aprendan de lo que la humanidad es realmente capaz». Marcus sonrió, y por un instante, Elena vio algo vasto y terrible detrás de su gentil expresión. «Muy bien», dijo. «Pero entiende, embajadora, que una vez que vean lo que soy, no habrá vuelta atrás. La galaxia nunca volverá a mirar a la humanidad de la misma manera». Elena asintió. «Entonces, démosles algo real a lo que temer». Marcus dio un paso hacia la luz y, por primera vez desde que entró en la cámara, todos los ojos alienígenas se volvieron para mirarlo. Al hombre tranquilo del traje oscuro, la figura de abuelo que había sido tan fácil de ignorar.
Se ajustó las gafas y sonrió a los representantes reunidos. «Damas, caballeros y honorables seres», dijo con su voz suave y amable. «Por favor, permanezcan en sus asientos. Yo me encargaré de esto». Luego, Marcus caminó hacia la salida principal de la cámara, moviéndose con el paso tranquilo de alguien que da un agradable paseo nocturno. Pero mientras caminaba, algo en él comenzó a cambiar. El aire a su alrededor pareció enfriarse. Las luces de emergencia se atenuaron a su paso, y varias de las especies más sensibles psíquicamente en la cámara comenzaron a gritar. Los gritos comenzaron con el representante del colectivo etéreo. El ser de pura luz empezó a pulsar rápidamente, cambiando de su habitual brillo azul a destellos rojos y blancos intensos. Su voz, normalmente tan tranquila y antigua, se convirtió en un lamento agudo que parecía venir de todas partes a la vez. «¿Qué es esa cosa?», chilló el etéreo, su forma de luz retorciéndose como si sintiera dolor. «¿Qué camina entre nosotros?». Las especies psíquicas de toda la cámara comenzaron a reaccionar a continuación. Los caminantes mentales, que podían leer pensamientos a grandes distancias, se desplomaron en sus sillas flotantes, agarrándose la cabeza y gimiendo. Los tejedores de sueños, seres que vivían parcialmente en dimensiones paralelas, comenzaron a cambiar de fase sin control, parpadeando dentro y fuera de la realidad visible. Elena observaba con creciente alarma cómo Marcus continuaba su tranquilo paseo hacia la salida. Los alienígenas a su alrededor retrocedían, apretujándose contra las paredes y barreras como si él llevara un campo invisible de terror. Pero seguía pareciendo nada más que un hombre mayor y amable con un traje ligeramente arrugado. «Marcus», lo llamó Elena. «¿Qué les está pasando?». Él se detuvo y se volvió hacia ella, con una expresión gentil y preocupada detrás de sus gafas. «Están viendo lo que realmente soy, embajadora», dijo simplemente. La mayoría de las especies no pueden percibirlo directamente, pero aquellas con habilidades psíquicas pueden sentir la verdad. Otro impacto masivo sacudió la estación, este más fuerte que el anterior. A través de las paredes de cristal, Elena pudo ver que las naves del Sindicato del Vacío se habían movido a una formación de ataque cercana. El anillo defensivo exterior de la estación había desaparecido por completo, reducido a escombros brillantes que flotaban más allá de los ventanales. «Integridad de la estación al 40%, anunció el sistema de emergencia en múltiples idiomas. Todo el personal, prepárense para una brecha en el casco. Repito, prepárense para una brecha en el casco». La cámara era un caos ahora. Representantes de docenas de especies se empujaban hacia las salidas, pisoteándose unos a otros en su pánico. La delegación de la hegemonía, notó Elena, se movía con una calma sospechosa hacia lo que parecía una ruta de escape privada que había sido preparada de antemano. El embajador Kress cruzó su mirada con la de ella y sonrió fríamente. Incluso con la estación bajo ataque, parecía satisfecho. Todo iba según su plan. «El Consejo recordará que la humanidad no ofreció ayuda en nuestra hora más oscura», gritó Kress por encima del ruido. «Cuando se restablezca el orden, habrá un ajuste de cuentas». Elena sintió que la rabia crecía en su pecho. La hegemonía había orquestado este ataque, había puesto en peligro a miles de seres inocentes, y todavía intentaban culpar a la humanidad por ello. «Marcus», dijo con firmeza, «detén esto». «Todo». Marcus asintió y se ajustó las gafas por última vez. «Como desees», dijo. Luego, simplemente caminó a través de la puerta principal de la cámara. No la abrió, no esperó a que se deslizara. Atravesó la barrera de metal sólido como si no estuviera allí, sin dejar ningún agujero ni daño. La puerta permaneció perfectamente intacta, pero Marcus estaba al otro lado. Los gritos cesaron abruptamente cuando las especies psíquicas perdieron su percepción directa de él. Pero el silencio que siguió fue, de alguna manera, peor que el ruido. Elena activó su comunicador personal y cambió a canal de emergencia que conectaba con los sistemas de seguridad de la estación. «Aquí la embajadora Vázquez», anunció. «Estoy rastreando la ubicación de mi escolta de seguridad. ¿Pueden mostrar su posición en los sensores internos?». La respuesta llegó de inmediato desde el sistema de IA de la estación. «No se ha detectado a ningún individuo que coincida con esa descripción, embajadora». «¿Está segura de que su escolta de seguridad está a bordo de la estación?». Elena miró la puerta por la que Marcus acababa de pasar. Según los sensores de la estación, él no existía. Fuera de la cámara, el ataque del Sindicato del Vacío alcanzaba su clímax.
Los piratas habían atravesado las principales barreras defensivas de la estación y estaban empezando a cortar el casco exterior con sopletes de plasma de grado industrial. Elena podía ver figuras armadas con armaduras oscuras moviéndose por las secciones perforadas, dirigiéndose al núcleo de la estación. La nave pirata más grande, un acorazado masivo cubierto de baterías de armas, se posicionó directamente sobre la cámara del consejo. Su sombra cayó sobre la cúpula de cristal como una nube oscura, bloqueando el sol. El alto portavoz Beltar activó el sistema de comunicación principal de la cámara. «Atención, naves del Sindicato del Vacío», transmitió, con la voz temblando de miedo e ira. «Esta es una estación diplomática bajo la protección del Consejo Galáctico. Su ataque viola todos los tratados y leyes del espacio civilizado. Retírense de inmediato o enfrenten las consecuencias». La respuesta fue una carcajada áspera de múltiples voces. «El Consejo Galáctico está acabado». Piel Azul gruñó una voz que Elena reconoció como la del jefe de guerra Vexar, el líder más brutal del sindicato. «Su preciosa democracia muere hoy. Cuando terminemos aquí, la galaxia recordará porque los fuertes gobiernan y los débiles sirven». Puertos de armas se abrieron en la parte inferior del acorazado, apuntando directamente a la cámara del consejo. Elena pudo ver el brillo púrpura de los cañones disruptores cargándose, armas lo suficientemente potentes como para vaporizar todo lo que había dentro de la cúpula de cristal. 10 segundos para disparar, anunció otra voz pirata. «Espero que hayan rezado sus oraciones, políticos». Elena cerró los ojos y esperó el final. A su alrededor, los representantes restantes acurrucaban juntos o rezaban a sus diversos dioses. Incluso el embajador Cres parecía nervioso ahora, quizás dándose cuenta de que sus aliados podrían no distinguir entre él y los demás miembros del consejo cuando comenzaran los disparos. Pasaron los 10 segundos. No pasó nada. Elena abrió los ojos y miró hacia el acorazado. Los puertos de armas seguían brillando, pero no se disparaba ningún rayo de energía. La enorme nave flotaba inmóvil en el espacio, como si se hubiera convertido en una estatua. «¿Qué les pasa a nuestras armas?», exigió el jefe de guerra Vexar por el canal de comunicación. «¿Por qué no estamos disparando?». «No lo sé, señor», llegó una respuesta confusa. «Las armas están cargadas y apuntadas, pero no responden a las órdenes de disparo. Entonces disparen manualmente. Anulen las computadoras». «Lo estamos intentando, señor, pero nada funciona. Es como si las armas ya no existieran». A través de la cúpula de cristal, Elena pudo ver pequeñas figuras moviéndose en el casco del acorazado. Al principio, pensó que eran miembros de la tripulación de reparación intentando arreglar las armas defectuosas. Pero mientras observaba, se dio cuenta de que las figuras eran piratas con trajes ambientales, y estaban corriendo, huyendo de algo que caminaba tranquilamente por la superficie exterior de la nave. Incluso a esa distancia, Elena pudo distinguir la forma familiar de un hombre con un traje oscuro paseando por el casco blindado del acorazado como si estuviera dando un paseo por un jardín tranquilo. No llevaba traje espacial. No parecía necesitarlo. «Hay alguien en nuestro casco», gritó una voz pirata por las comunicaciones. «¿Cómo llegó ahí? ¿De dónde salió? Dispárenle», ordenó el jefe de guerra Vexar. «Lo intentamos. Las armas no lo apuntan. Ni siquiera reconocen que está ahí». Elena observó a Marcus acercarse a un grupo de piratas que le disparaban con sus armas personales. Los rayos de energía y los proyectiles parecían atravesarlo sin efecto. Cuando llegó el primer pirata, simplemente le puso la mano en el hombro. El pirata desapareció. No explotó, no se desintegró, no fue arrojado al espacio. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Su arma cayó con un ruido metálico sobre el casco, pero no había cuerpo, ni escombros, ni rastro de que un ser vivo hubiera estado allí momentos antes. Marcus se acercó al siguiente pirata y lo tocó suavemente en el brazo. Desaparecido. El tercer pirata intentó correr, pero Marcus lo alcanzó fácilmente. Un breve toque y otro traje espacial vacío se alejó flotando del casco. «¿Qué es esa cosa?». La voz del jefe de guerra Vexar se había elevado a un chillido de pánico. «¿Qué le está pasando a mi tripulación?». Marcus había llegado a la esclusa principal del acorazado. En lugar de intentar forzarla, simplemente atravesó la barrera sellada y desapareció dentro de la nave. El canal de comunicaciones estalló en gritos y exclamaciones confusas desde el interior del acorazado. «Está en ingeniería. ¿Cómo pasó las puertas blindadas?». «Los sistemas de seguridad no pueden verlo. No aparece ningún sensor».
El jefe Morgan acaba de desaparecer. Estaba justo a mi lado y luego ya no estaba. Retírense al puente. Sellen todas las secciones. Elena se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. A su alrededor, los representantes supervivientes miraban el acorazado en un silencio atónito. Incluso las civilizaciones más avanzadas de la galaxia nunca habían visto algo así. Los gritos desde la nave pirata se fueron apagando gradualmente a medida que quedaban menos y menos voces en el canal de comunicación. Lo que sea que Marcus estuviera haciendo dentro del acorazado, lo estaba haciendo muy a fondo. Tripulación del puente, respondan. La voz del jefe de guerra Vexar era apenas reconocible ahora, aguda por el terror. ¿Alguien responde? ¿Qué está pasando ahí abajo? Silencio. Luego, imposiblemente, la voz apacible de Marcus llegó por el canal de comunicación. Hola, jefe de guerra, dijo cortésmente. Me temo que su tripulación ya no está disponible. Pero no se preocupe, no estará solo por mucho más tiempo. ¿Qué eres? Gritó Vexar. ¿Qué quieres? Soy exactamente lo que parezco, replicó Marcus. Una escolta de seguridad garantizando la seguridad de mi protegida. Y lo que quiero es que abandonen este lugar y nunca regresen. No puedes detenernos a todos. Tengo una flota entera. Sí, asintió Marcus. La tienes. Por ahora. El canal de comunicación quedó en silencio. Elena observó a través de la cúpula de cristal cómo Marcus emergía de nuevo de la esclusa del acorazado, caminando tranquilamente por el casco. Pero ahora, la masiva nave de guerra estaba cambiando. Sus luces apagaban sección por sección, comenzando desde la proa y avanzando hacia la popa. No era el parpadeo de sistemas dañados, sino la progresión constante de algo que estaba siendo sistemáticamente desactivado. Para cuando Marcus llegó a la popa de la nave, todo el acorazado estaba oscuro y sin vida. Flotaba en el espacio como una cosa muerta, todas sus terribles armas silenciadas para siempre. Pero Marcus no había terminado. Elena observó con fascinación y creciente asombro cómo su tranquila escolta de seguridad simplemente bajaba del casco del acorazado y comenzaba a caminar por el espacio abierto hacia la siguiente nave pirata. Se movía por el vacío con la misma facilidad con la que había atravesado la puerta de la cámara. Su paso nunca cambiaba, su postura relajada y sin prisas. La segunda nave intentó huir. Sus motores se encendieron y comenzó a acelerar para alejarse de la estación. Pero Marcus fue más rápido. Alcanzó a la nave en fuga en segundos y puso su mano en el casco. La nave dejó de moverse. No se ralentizó, no dio la vuelta. Simplemente se detuvo como si se hubiera encontrado con un muro invisible. Luego, al igual que el acorazado, sus luces comenzaron a apagarse. «Esto es imposible», susurró el alto portavoz Veltar, su rostro azul pálido de conmoción. «Ningún ser individual tiene este tipo de poder». Elena se encontró sonriendo a pesar de la situación. «Tienes razón», dijo. «Ningún ser individual lo tiene». Veltar la miró con confusión. «Entonces, ¿qué es él?» Elena observó a Marcus moverse hacia la tercera nave pirata, luego la cuarta. Cada una enmudecía a su contacto, sus tripulaciones simplemente dejando de existir. «Es lo que sucede cuando un humano ya no tiene nada que perder», dijo en voz baja. «Es en lo que nos convertimos cuando nos quitan todo lo que nos importaba». Las naves piratas restantes intentaban huir ahora, sus motores al límite mientras intentaban escapar de la fuerza imposible que las estaba cazando. Pero bien podrían haber estado tratando de escapar de sus propias sombras. Marcus se movía entre ellas como si se teletransportara, apareciendo junto a cada nave el tiempo suficiente para tocarla y dejarla sin vida. En 10 minutos, toda la flota del Sindicato del Vacío flotaba oscura y silenciosa alrededor de Nexus Prime. Docenas de naves que habían aterrorizado a la galaxia durante décadas, reducidas a cascos vacíos por un hombre tranquilo con un traje arrugado. Marcus comenzó a caminar de regreso a la estación a través del campo de escombros. A medida que se acercaba a la cúpula de cristal de la Cámara del Consejo, Elena pudo verlo claramente a través de la pared transparente. Se veía exactamente igual que cuando se había ido. Cabello gris y pulcro, gafas de montura metálica, la expresión paciente del abuelo favorito de alguien. Atravesó la pared de cristal de la cúpula con la misma facilidad con que había atravesado la puerta, volviendo a entrar en la cámara como si nunca se hubiera ido. Las especies psíquicas inmediatamente comenzaron a gritar de nuevo, pero más bajo esta vez, como si estuvieran demasiado agotadas para un pánico total. Marcus regresó a su posición detrás de la silla de Elena y se ajustó las gafas. La amenaza inmediata ha sido neutralizada,
Embajadora, informó con su voz suave y educada. La estación está segura. Elena lo miró fijamente. Marcus, ¿qué les hiciste a esas tripulaciones? Los eliminé, dijo simplemente. Estaban causando problemas. ¿Eliminarlos? ¿Cómo? ¿A dónde fueron? Marcus consideró la pregunta por un momento, inclinando la cabeza como un profesor que intenta explicar un concepto complejo a un estudiante. A ninguna parte, dijo finalmente. Simplemente ya no son. Es difícil de explicar en términos que los seres vivos entenderían. La cámara había quedado en completo silencio. 300 representantes de toda la galaxia miraban a Marcus con expresiones que iban desde el asombro y el terror hasta la incomprensión total. El embajador Cres, notó Elena, se había puesto muy pálido. Sus ojos amarillos estaban fijos en Marcus con la mirada de un depredador que de repente se había dado cuenta de que en realidad era la presa. El alto portavoz Veltar fue primero en encontrar su voz. ¿Qué eres?, preguntó, haciéndose eco de la última pregunta del jefe de guerra Vexar. Marcus sonrió amablemente. Soy la escolta de seguridad de la embajadora Vázquez, dijo. Nada más, nada menos. Pero las cosas que hiciste, continuó Veltar. El poder que mostraste. Ninguna especie conocida tiene habilidades como esas. No, asintió Marcus. Ninguna especie conocida las tiene. Elena se dio cuenta de que todos esperaban que ella diera una explicación. La revelación que tanto había temido finalmente había llegado. La galaxia estaba a punto de conocer el mayor secreto de la humanidad. Se puso de pie y se enfrentó a los representantes reunidos, muchos de los cuales todavía se encogían contra las paredes. Miembros del Consejo Galáctico, comenzó, su voz proyectándose claramente en la silenciosa cámara. Creo que es hora de que entiendan lo que realmente es la humanidad. Elena se encontraba en el centro de la cámara del Consejo, rodeada por los rostros conmocionados de seres de toda la galaxia. Fuera de la cúpula de cristal, los cascos sin vida de la flota del Sindicato del Vacío flotaban a la luz de las estrellas como barcos fantasma. El silencio era tan completo que podía oír el suave zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación. Marcus permanecía detrás de su silla, con las manos entrelazadas a la espalda, pareciendo en todo momento un mayordomo paciente esperando instrucciones. Pero ahora, todos los ojos alienígenas en la cámara estaban fijos en él con una mezcla de terror y fascinación. Antes de explicar, dijo Elena, con voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de revelar, quiero que todos entiendan algo importante. Lo que acaban de presenciar no fue un ataque, no fue una agresión, fue protección. Señaló el campo de escombros. Esas naves vinieron aquí para matar a cada ser en esta cámara. Vinieron a destruir el Consejo Galáctico y a sumir nuestra galaxia en el caos. Marcus los detuvo porque su trabajo era mantenerme a salvo. Y yo estaba en esta cámara con todos ustedes. El alto portavoz encontró su voz, aunque temblaba mientras hablaba. Embajadora Vázquez, exigimos una explicación. ¿Qué es ese ser? ¿Qué especie representa? Elena miró a Marcus, quien asintió levemente. Es humano, dijo Elena simplemente. Igual que yo. Una oleada de jadeos incrédulos y sonidos de parloteo recorrió la cámara. Imposible, declaró la representante de los seres de cristal, su voz resonando como vidrio roto. Ningún humano podría hacer lo que acabamos de presenciar. Ningún ser vivo podría hacer tales cosas. Elena sonrió con tristeza. Tienes media razón, dijo. Ningún ser vivo podría hacer lo que Marcus acaba de hacer. La cámara volvió a guardar silencio, esperando que continuara. Marcus murió hace 57 años, explicó Elena. Perdió a su esposa, a sus hijos y a sus nietos por una plaga que asoló las colonias exteriores. No le quedaba nada por lo que vivir, nada que lo atara a la vida. Así que se ofreció como voluntario para un programa especial que la humanidad desarrolló, cuando nos dimos cuenta de lo peligrosa que era realmente la galaxia. Caminó lentamente alrededor de la plataforma mientras hablaba, haciendo contacto visual con tantos representantes como fuera posible. Verán, los humanos descubrimos algo que, al parecer, ninguna otra especie ha aprendido. La muerte no siempre es un final. A veces, para aquellos que realmente han renunciado a la vida, pero que todavía tienen algo que quieren proteger, la muerte se convierte en una herramienta. La representante del colectivo etéreo pulsó con colores confusos. Hablas en acertijos, humana. Explica claramente qué es este ser. Elena dejó de caminar y se enfrentó directamente a los delegados reunidos.
Marcus aceptó la muerte por completo. Dijo, se desprendió de todo apego a la vida, de toda esperanza de felicidad personal, de todo temor a la pérdida personal. Cuando no te queda nada que perder, cuando no te importa nada excepto proteger a los demás, te conviertes en algo que el universo no sabe muy bien cómo clasificar. Señaló a Marcus, que escuchaba en silencio su explicación. El universo reconoce la vida y reconoce la muerte, pero no sabe qué hacer con los seres que existen en el espacio intermedio. Marcus está técnicamente muerto, pero sigue aquí porque tiene un propósito. Es lo que llamamos uno de los finalizados. El embajador Kress, que había permanecido en silencio desde que terminó el ataque, finalmente habló. Su voz estaba teñida de miedo. ¿Cuántos? Preguntó. ¿Cuántos de estos finalizados tiene la humanidad? Elena se volvió para mirarlo directamente. Esa es una pregunta interesante, embajador Kress, especialmente viniendo de alguien que acaba de ver fracasar por completo su ataque cuidadosamente planeado. Los ojos amarillos de Kress se abrieron de par en par. No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes, replicó Elena con calma. El Sindicato del Vacío no ataca estaciones diplomáticas. Son incursores y terroristas, no fuerzas militares. Pero de alguna manera reunieron una flota lo suficientemente grande como para amenazar Nexus Prime. Y de alguna manera sabían exactamente dónde golpear para eludir las defensas de la estación. Caminó hacia la delegación de la hegemonía, y Elena notó que varios de los guardias de Kress retrocedían ante ella. El momento fue perfecto, ¿no es así? Justo cuando intentabas convencer al Consejo de que la humanidad era una amenaza, los piratas atacaron convenientemente para demostrar lo peligrosa que se había vuelto la galaxia. Qué afortunado que estuvieras aquí para proponer un liderazgo militar más fuerte cuando la crisis terminara. El rostro escamado de Kress se oscurecía de ira y miedo. «Me acusas de traición sin pruebas», gruñó. «La hegemonía sirve a la causa de la paz galáctica». En realidad, dijo Marcus en voz baja desde detrás de Elena, «yo tengo pruebas». Todas las cabezas en la cámara se volvieron para mirarlo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo de almacenamiento de datos. El jefe de guerra Vexar fue bastante hablador antes de dejar de existir, explicó Marcus con su voz apacible. Proporcionó registros completos de sus comunicaciones con la inteligencia militar de la hegemonía, incluyendo cronogramas de pago y prioridades de objetivos. Lanzó el dispositivo al alto portavoz Veltar, quien lo atrapó con una de sus 4 manos. «Encontrarán todo ahí», continuó Marcus. «Transferencias bancarias, envíos de armas, incluso grabaciones de las instrucciones personales del embajador Kress para atacar durante la sesión del Consejo». Kress se levantó bruscamente, su mano moviéndose hacia el arma a su costado. «No puedes probar nada», gritó. «La palabra de una cosa muerta no significa nada». Marcus inclinó la cabeza ligeramente, y la mano de Kress se congeló a medio camino de su arma. Los ojos amarillos del embajador de la hegemonía se abrieron de par en par por el terror al verse incapaz de moverse. «Recomendaría no sacar un arma en la Cámara de Consejo», dijo Marcus cortésmente. «Tiende a crear incidentes diplomáticos». Elena observó cómo Kress luchaba contra la fuerza que lo mantenía inmóvil. Sus guardias iban a buscar sus propias armas, pero parecían tener el mismo problema que su líder. «Permítame ser muy clara sobre algo», anunció Elena a la cámara. Marcus evitó un ataque que habría matado a todos en esta sala. Le salvó la vida. Pero algunos de ustedes probablemente estén pensando que la humanidad ha revelado un arma terrible, algo que amenaza el equilibrio de poder en la galaxia. Hizo una pausa, mirando a los representantes reunidos. Tienen razón en estar preocupados, pero no por las razones que creen. Elena activó su comunicador personal y habló claramente en él. «Aquí la embajadora Vázquez a todas las naves humanas en el sistema Nexus Prime. Por favor, respondan e identifiquen su estado de seguridad». La respuesta llegó de inmediato a través del sistema de comunicación de la Cámara. «Embajadora, aquí el capitán Chen a bordo de la nave de escolta diplomática Endeavour. Todo en verde. La escolta de seguridad confirma todos los activos en posición y listos». Elena sonrió ante los rostros confusos a su alrededor. «Capitán Chen, ¿cuántos finalizados tiene a bordo de su nave?» «Llevamos un complemento completo de protección diplomática. Señora, 12 finalizados. Actualmente en estado de espera». Elena cambió de canal. «Aquí la embajadora Vázquez a la nave Colonia Humana Nueva Esperanza, actualmente en el sistema exterior. Por favor, respondan». «Embajadora, aquí el comandante Rodríguez.
reportando desde la Nueva Esperanza. Todo en verde. Tenemos 47 finalizados a bordo como parte de nuestro paquete estándar de protección de colonias. Elena hizo una llamada más. Aquí la embajadora Vázquez al Comando Central de la Tierra. Comunicación de prioridad de comando. La respuesta tardó unos segundos más debido a la distancia, pero cuando llegó, la voz era nítida y profesional. Embajadora, aquí el general Harrison. El Comando de la Tierra la recibe claramente. ¿En qué podemos ayudar? General, por favor, proporcione las cifras actuales de despliegue de personal finalizado en todas las operaciones humanas. Información clasificada, embajadora. ¿Está autorizada para discutir esto en un canal abierto? Elena miró los rostros cada vez más pálidos de los representantes alienígenas. Sí, general. Creo que es hora de una divulgación completa. Entendido. Las cifras actuales de despliegue activo son de 47.832 finalizados en todos los servicios militares, diplomáticos, de exploración y de protección civil. Unos 12.000 voluntarios adicionales se encuentran en estado de entrenamiento. La cámara estalló en jadeos de sorpresa y parloteos asustados. Casi 60.000 seres que habían aceptado la muerte y se habían convertido en algo más allá de las reglas normales del universo. Gracias, general, dijo Elena. Vázquez, fuera. Desactivó el comunicador y se enfrentó a la asamblea atónita. Ahora entienden por qué dije que tenían razón en estar preocupados, dijo. La humanidad tiene un ejército de muertos. Seres que no pueden ser asesinados porque ya se han ido. Que no pueden ser detenidos porque no tienen nada que perder. Con los que no se puede razonar porque existen solo para proteger lo que consideran digno de ser salvado. El embajador Kress logró encontrar su voz, aunque todavía estaba congelado en su sitio. Esto es una abominación, susurró. Los muertos no deberían caminar entre los vivos. Los muertos normalmente no lo hacen, asintió Elena. Pero los humanos somos muy buenos en negarnos a aceptar cómo funcionan las cosas normalmente. Marcus liberó la fuerza que había estado reteniendo a Kress, y el embajador de la hegemonía se derrumbó en su silla, respirando con dificultad. Los finalizados son voluntarios, continuó Elena. Personas que han perdido todo lo que hacía que la vida valiera la pena, pero que todavía quieren proteger a otros de experimentar la misma pérdida. Renuncian a su existencia para convertirse en guardianes para el resto de nosotros. La representante del colectivo etéreo pulsó con colores tenues y confusos. ¿Pero por qué revelar esto ahora? ¿Por qué mostrarnos de lo que son capaces? La expresión de Elena se volvió seria. Porque estaban a punto de cometer un terrible error. Estaban a punto de intentar enjaular a la humanidad por miedo. Estaban a punto de tratarnos como una amenaza que necesitaba ser contenida. Señaló el campo de escombros. El Sindicato del Vacío cometió el mismo error. Pensaron que podían amenazar a personas bajo protección humana sin enfrentar consecuencias. Aprendieron la lección. Elena regresó a la plataforma y se paró en su centro. Permítame ser absolutamente clara. La humanidad no quiere conquistar la galaxia. No queremos imponer nuestra voluntad a otras especies. Ni siquiera queremos ser la mayor potencia militar en el espacio del Consejo. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. Pero no seremos enjaulados. No seremos contenidos. No seremos limitados, ni controlados, ni tratados como una amenaza simplemente porque teman en lo que podríamos convertirnos. Y cualquiera que intente dañar a los inocentes bajo nuestra protección se enfrentará a los finalizados. La cámara estaba absolutamente en silencio ahora. Incluso el zumbido de fondo de los sistemas de soporte vital parecía apagado. El Consejo Galáctico tiene que tomar una decisión, continuó Elena. Pueden aceptar a la humanidad como un socio igualitario en la civilización galáctica, trabajando juntos para construir un futuro mejor para todas las especies, o pueden seguir viéndonos como una amenaza e intentar limitar nuestro crecimiento y libertad. Miró directamente al embajador Kress. Pero entiendan que la segunda opción no lleva a nada bueno para nadie. Los finalizados existen para proteger lo que la humanidad valora en este momento. Lo que más valoramos es la cooperación pacífica con nuestros vecinos galácticos. Pero si nos hacen elegir entre su comodidad y nuestra libertad. Elena no terminó la frase. No fue necesario. El alto portavoz se levantó lentamente, sus 4 brazos temblando ligeramente. Embajadora Vázquez, dijo formalmente, el Consejo Galáctico necesitará tiempo para digerir lo que hemos aprendido hoy. Propongo que levantemos esta sesión y nos reunamos de nuevo cuando todos los miembros hayan tenido tiempo de consultar con sus gobiernos.
Elena asintió. Por supuesto, alto portavoz. Pero antes de levantar la sesión, quiero dejar una cosa clara a todos los presentes. Miró alrededor de la cámara por última vez. Marcus ha estado conmigo durante 3 años. En ese tiempo, ha asistido a 47 reuniones diplomáticas, ha visitado los mundos natales de 19 especies diferentes y ha estado presente en innumerables eventos sociales y culturales. Hasta hoy, ninguno de ustedes había dado cuenta de que existía. Las implicaciones de esa declaración enviaron un escalofrío por la Cámara. Los finalizados están en todas partes a donde van los diplomáticos humanos, dijo Elena en voz baja. Están en nuestras naves de exploración, nuestros buques comerciales, nuestros transportes de colonias. Hacen guardia en nuestras embajadas y nuestras estaciones de investigación, y todos son invisibles hasta que deciden no serlo. Elena recogió su maletín y caminó hacia la salida de la cámara. La galaxia es más segura de lo que nunca ha sido, dijo por encima del hombro. Simplemente no sabían por qué. Marcus se puso a su paso, convirtiéndose una vez más en el hombre anodino del traje oscuro que los ojos de todos querían ignorar. Pero ahora, todos los alienígenas en la cámara lo observaban con fascinación y terror, comprendiendo finalmente lo que había estado caminando entre ellos todo este tiempo. Al llegar a la puerta, Elena se detuvo y se volvió. «Ah, y embajador Cres», llamó. El representante de la hegemonía levantó la vista con ojos amarillos atormentados. Los datos que Marcus recuperó del jefe de guerra Vexar incluyen grabaciones de sus comunicaciones personales con otros 17 representantes de especies. Parece que ha estado planeando esta toma de poder durante bastante tiempo. Elena sonrió amablemente. Estoy segura de que el Consejo encontrará esa información muy interesante cuando la revise. Que tenga un buen día. Salió de la cámara, dejando atrás a 300 delegados alienígenas que nunca volverían a mirar a la humanidad de la misma manera. Detrás de ella, Marcus ajustó las gafas y la siguió al corredor, tarareando suavemente para sí mismo como si acabara de ayudar a su nieta con la tarea en lugar de destruir, sin ayuda, a la flota pirata más temida de la galaxia. La era de la inocencia había terminado. La galaxia ahora sabía lo que caminaba en la sombra de la humanidad, y eso lo cambiaba todo. 3 semanas después del ataque a Nexus Prime, Elena estaba sentada en su oficina privada a bordo de la nave diplomática humana Endeavour, leyendo informes de toda la galaxia. La nave estaba atracada en una estación de reabastecimiento en espacio neutral, mientras esperaba que el Consejo Galáctico se reuniera de nuevo. Los informes eran de lectura interesante. La hegemonía de Escatar estaba en un caos total. El embajador Cres había sido arrestado por su propio gobierno, después de que la evidencia de su conspiración con el Sindicato de Vacío se hiciera pública. Otras 17 especies habían llamado a sus representantes a la espera de investigaciones sobre su participación en el intento de golpe de Estado. El poderoso ejército de la hegemonía, que una vez fue la flota más grande de la galaxia, se estaba dividiendo en facciones a medida que diferentes comandantes elegían bandos en la agitación política. Pero más interesantes eran los informes sobre cómo otras especies estaban reaccionando a la revelación de los finalizados. Los apirianos habían enviado una nota diplomática formal solicitando información detallada sobre los recursos posmortalidad humanos y sus posibles aplicaciones en esfuerzos artísticos. Al parecer, la idea de seres que existían más allá de la muerte había capturado su imaginación filosófica. Los seres de cristal habían presentado una propuesta de investigación científica preguntando si podían estudiar a los finalizados para comprender mejor la naturaleza de la conciencia y la existencia. Ofrecieron compartir su tecnología de computación cristalina más avanzada a cambio. El colectivo Máquina había enviado lo que podría haber sido una consulta diplomática o una propuesta de negocio, expresando interés en oportunidades de colaboración entre entidades posbiológicas y sistemas de conciencia mejorados mecánicamente. Aún más sorprendentes fueron las solicitudes de servicios de protección. 17 especies diferentes se habían puesto en contacto discretamente con el cuerpo diplomático humano preguntando sobre la posibilidad de contratar guardianes finalizados para sus propias operaciones de alto riesgo. Aparentemente, la idea de guardaespaldas que no podían ser asesinados era muy atractiva para seres que vivían en partes peligrosas de la galaxia. Elena estaba revisando una solicitud particularmente divertida de un consorcio comercial que quería contratar personal finalizado para proteger sus naves de carga cuando sonó el timbre de su oficina. «Adelante», dijo. Marcus entró, llevando una taza de té para ella y una pequeña tableta de datos. Se veía exactamente como siempre,
cabello gris y pulcro, gafas de montura metálica, la expresión paciente del abuelo favorito de alguien. Pero Elena sabía que cada ser en la estación observaba su nave con nerviosismo, preguntándose cuántos guardianes invisibles caminaban por sus corredores. «Su té de la tarde, embajadora», dijo Marcus, dejando la taza en su escritorio. «Y un mensaje prioritario del Comando Central de la Tierra». Elena tomó el té con gratitud. «Gracias. ¿Qué quiere el Comando de la Tierra?» «Solicitan una actualización sobre la situación galáctica y recomendaciones para la política futura», respondió Marcus. «Al parecer, varios gobiernos miembros están haciendo preguntas sobre nuestro despliegue de personal finalizado». Elena activó la tableta y leyó el mensaje. Era del general Harrison, el mismo oficial que había proporcionado las cifras de despliegue durante la sesión del Consejo. «Embajadora Vázquez», comenzaba el mensaje. «La revelación del programa de los finalizados ha generado un interés significativo tanto en poblaciones humanas como alienígenas. Estamos recibiendo solicitudes de voluntarios a un ritmo de casi 3.000 por día, en su mayoría de individuos que han experimentado tragedias personales y desean servir como protectores». Elena hizo una pausa en su lectura. 3.000 solicitudes al día. El número era asombroso. «También estamos recibiendo solicitudes de gobiernos alienígenas para diversas formas de cooperación», continuaba el mensaje. «Algunos quieren contratar nuestros servicios. Otros quieren estudiar nuestros métodos. Unos pocos ofrecen compartir tecnología avanzada a cambio de protección. La División de Asuntos Políticos necesita su evaluación de qué oportunidades deberíamos aprovechar». Elena dejó la tableta y miró por el ventanal a las estrellas. En solo 3 semanas, la posición de la humanidad en la galaxia había cambiado por completo. Ya no eran la especie joven y débil que otros podían intimidar. Ahora eran vistos como aliados poderosos o enemigos peligrosos, dependiendo de cómo eligieran usar sus habilidades únicas. «Marcus», dijo pensativamente, «¿crees que hicimos lo correcto al revelar lo que realmente son los finalizados?» Marcus consideró la pregunta cuidadosamente, como siempre hacía. «El secreto nunca iba a durar para siempre», dijo finalmente. «Demasiados de nosotros estamos desplegados en demasiadas operaciones. Alguien se habría dado cuenta eventualmente. Mejor que la revelación llegara en nuestros términos, cuando podíamos controlar las circunstancias». Elena asintió. «¿Y los otros finalizados? ¿Cómo están manejando la tensión?» «La mayoría están complacidos de no tener que esconderse más», respondió Marcus. Era agotador. Siempre tener que permanecer invisibles. Siempre fingiendo ser algo que no somos. Ahora podemos simplemente hacer nuestro trabajo sin engaños. El comunicador de Elena sonó con un mensaje entrante. Lo activó y se sorprendió al ver el rostro del alto portavoz en la pantalla. «Embajadora Vázquez», dijo formalmente el líder del Consejo de Piel Azul, «espero no interrumpir nada importante». «En absoluto, alto portavoz», respondió Elena. «¿En qué puedo ayudarle?» «El Consejo Galáctico ha llegado a una decisión sobre el estatus de la humanidad», anunció Beltar. «Nos gustaría invitarla a regresar a Nexus Prime para una sesión especial mañana». Elena sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué tipo de decisión? La expresión de Beltar era indescifrable. «Eso se anunciará durante la sesión. Pero diré esto, la votación fue unánime». La comunicación terminó, dejando a Elena mirando la pantalla en blanco. Un voto unánime podría significar cualquier cosa. Podría significar que todas las especies habían acordado aceptar a la humanidad como un socio igualitario, o podría significar que todas habían acordado que la humanidad era demasiado peligrosa para permanecer libre. Marcus dijo en voz baja, «¿Cuántos finalizados están asignados actualmente al sistema Nexus Prime?» 47 a bordo de varias naves humanas, respondió Marcus de inmediato. «Más yo, 48 en total. ¿Y si el Consejo ha decidido intentar contener o eliminar a la humanidad?» La expresión de Marcus no cambió, pero Elena sintió que algo se movía en el aire a su alrededor. «Entonces aprenderán que tales decisiones tienen consecuencias», dijo suavemente. Al día siguiente, Elena regresó a la cámara del Consejo a bordo de un transbordador humano. A medida que se acercaban a Nexus Prime, pudo ver que la estación había sido reparada desde el ataque. Nuevas plataformas defensivas la rodeaban, y naves de seguridad adicionales patrullaban la zona. Pero también notó algo más. Había naves humanas entre las naves de patrulla, sus tripulaciones trabajando junto a las fuerzas del Consejo. La cámara en sí se veía diferente cuando Elena entró. Los asientos habían sido reorganizados,
con la sección de la humanidad movida del área de los miembros más nuevos a una posición de honor cerca del centro. Representantes de toda la galaxia llenaban los asientos, pero sus expresiones eran muy diferentes del miedo y la hostilidad que había visto 3 semanas atrás. Muchos parecían nerviosos, pero era el nerviosismo de quienes se encuentran con alguien importante, no el miedo de enfrentarse a un enemigo. Otros parecían curiosos, estudiando a Elena y a Marcus con evidente fascinación. Unos pocos incluso parecían esperanzados. El alto portavoz llamó al orden y se paró en la plataforma central. Compañeros representantes, comenzó, nos reunimos hoy para abordar las circunstancias cambiantes de nuestra galaxia y el lugar de la humanidad dentro de ella. Elena se preparó para lo que venía. Hace 3 semanas, presenciamos capacidades que desafiaron nuestra comprensión de lo que era posible. Aprendimos que la humanidad posee recursos que podrían remodelar el equilibrio de poder en la civilización galáctica. Veltar hizo una pausa, mirando alrededor de la cámara. También aprendimos que esos recursos se han utilizado exclusivamente para la protección y la defensa, nunca para la conquista o la agresión. Los finalizados han caminado entre nosotros durante años, previniendo conflictos, deteniendo ataques piratas y garantizando la seguridad de seres inocentes en todo el espacio del Consejo. Elena sintió un atisbo de esperanza. Tras una extensa consulta con nuestros gobiernos, continuó Veltar, el Consejo Galáctico ha llegado a una decisión unánime sobre el futuro papel de la humanidad en nuestra civilización. La Cámara quedó en completo silencio. Con efecto inmediato, se concede a la humanidad la membresía plena y permanente en el Consejo Galáctico, con todos los derechos y privilegios otorgados a los miembros fundadores. Elena sintió un alivio inundarla, pero Veltar no había terminado. Además, el Consejo solicita formalmente que la humanidad acepte el cargo de Coordinador de Seguridad Galáctica, con autoridad para desplegar personal finalizado en todo el espacio del Consejo para la protección de todas las especies miembros. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. No solo estaban aceptando la humanidad como iguales, les estaban pidiendo que asumieran la responsabilidad de la seguridad galáctica. El Consejo también establece el protocolo de cooperación interespecies, anunció Veltar, un marco para compartir tecnologías y recursos avanzados entre la humanidad y otras especies miembros. Esto incluye proyectos de investigación conjuntos, programas de intercambio cultural e iniciativas de exploración colaborativa. Elena se levantó y caminó hacia la plataforma, su mente dando vueltas con las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Alto portavoz, dijo con cuidado, esto es mucho más de lo que la humanidad esperaba o solicitaba. Nos honra la confianza del Consejo, pero queremos estar seguros de que esta decisión se basa en una cooperación genuina, no en el miedo. La representante del colectivo etéreo se deslizó hacia adelante, su columna de luz pulsando con colores cálidos y acogedores. Embajadora Vázquez, dijo el ser de luz, el miedo fue, en efecto, nuestra reacción inicial. Pero el miedo dio paso a la comprensión, y la comprensión llevó a la apreciación. El etéreo hizo una pausa, su luz cambiando patrones más profundos y complejos. Durante millones de años, la galaxia solo ha conocido 2 tipos de poder: el poder de la tecnología avanzada y el poder de los números superiores. La humanidad ha introducido un tercer tipo, el poder de la dedicación absoluta a proteger a los demás. Otros representantes comenzaron a hablar desde sus asientos. Los seres de cristal han calculado el impacto estadístico de los servicios de protección humanos, anunció su delegado. Los ataques piratas en sectores con presencia humana han disminuido en un 97%. Las academias filosóficas apirianas han declarado a los finalizados como el mayor ejemplo de servicio desinteresado en la historia galáctica registrada, añadió el representante de piel plateada. Incluso el colectivo máquina encuentra valor en seres que han trascendido las limitaciones de la existencia biológica mientras retienen un propósito moral, declaró el delegado robótico con su voz electrónica. Elena miró alrededor de la cámara con asombro. En lugar del miedo y la hostilidad que había esperado, estaba viendo respeto, admiración y gratitud genuina. El reemplazo del embajador Cres, un representante más joven de la hegemonía llamado Torval, se levantó de su asiento. El gobierno de la hegemonía desea disculparse formalmente por las acciones de nuestro anterior liderazgo, anunció. Solicitamos la oportunidad de demostrar nuestro compromiso con la cooperación pacífica ofreciendo nuestras mejores naves militares para servir bajo la coordinación de seguridad humana. Elena se dio cuenta de que la galaxia no solo había aceptado el poder de la humanidad, lo había abrazado. Después de millones de años preguntándose quién nos protegería de la oscuridad entre las estrellas,
Finalmente habían encontrado su respuesta. La oferta de consejo es generosa más allá de las palabras, dijo Elena, su voz proyectándose claramente por la cámara. Pero antes de que la humanidad pueda aceptar tal responsabilidad, necesitan entender lo que están pidiendo. Caminó hacia el centro de la plataforma. Los finalizados existen para proteger a los inocentes y preservar la paz. Si la humanidad acepta el papel de coordinador de seguridad galáctica, protegeremos a cada especie miembro con la misma dedicación que mostramos a nuestra propia gente. Pero esa protección viene con expectativas. La voz de Elena se hizo más fuerte. No toleraremos la agresión entre los miembros del Consejo. No permitiremos que los fuertes se aprovechen de los débiles. No permitiremos que las especies usen su membresía como un escudo mientras cometen atrocidades en las sombras. Miró directamente a cada delegación. La paz no es simplemente la ausencia de guerra. Es la presencia de la justicia, la protección de los inocentes y la garantía de que cada ser pueda vivir sin miedo. Si la humanidad acepta este papel, haremos cumplir ese estándar sin excepción y sin favoritismos. El alto portavoz sonrió. La primera sonrisa genuina que Elena le había visto. Embajadora Vázquez, eso es exactamente lo que esperábamos que dijera. La cámara estalló en aplausos. No las palmadas diplomáticas y educadas a las que Elena estaba acostumbrada, sino un entusiasmo genuino de seres que acababan de escuchar a alguien prometer hacer de la galaxia un lugar más seguro. Elena regresó a su asiento, donde Marcus esperaba con una leve sonrisa en su rostro de abuelo. «Bien hecho, embajadora», dijo en voz baja. «Aunque sospecho que nuestra carga de trabajo está a punto de aumentar significativamente». Elena se rió. «Sospecho que tienes razón. ¿Crees que los otros finalizados están listos para un despliegue a nivel galáctico?» Marcus ajustó las gafas y miró las estrellas visibles a través de la cúpula de cristal. «Hemos estado listos durante mucho tiempo», dijo. «Solo estábamos esperando que los vivos se dieran cuenta de que nos necesitaban». Mientras la sesión continuaba con discusiones sobre plazos de implementación y asignación de recursos, Elena reflexionó sobre cuánto había cambiado en solo unas pocas semanas. La humanidad había entrado en la Cámara del Consejo como una especie sospechosa que enfrentaba una posible contención. Se iban como los guardianes de la civilización galáctica. Pero quizás lo más importante, los finalizados ya no se veían obligados a esconderse en las sombras. Podían presentarse abiertamente como protectores, guardianes y la delgada línea entre el orden y el caos. Fuera de la cúpula de cristal, Elena podía ver naves humanas tomando posiciones junto a naves de docenas de otras especies. Ya se estaban organizando las primeras patrullas conjuntas. Se estaban planificando los primeros proyectos de investigación colaborativa. Se estaban dando los primeros pasos hacia una civilización galáctica verdaderamente unida. Y en las sombras, aunque ya no ocultos, estaban los finalizados. 48.000 seres que habían renunciado a sus vidas para asegurar que otros pudieran vivir las suyas en paz. Marcus tenía razón, se dio cuenta Elena. La galaxia era más segura de lo que nunca había sido. Simplemente, por fin sabían por qué. Al terminar la sesión y mientras los representantes comenzaban a salir de la cámara, Elena notó algo que la hizo sonreír. Muchos de los delegados alienígenas hacían sutiles intentos de acercarse a Marcus, tratando de ver mejor a uno de los legendarios finalizados. Marcus, por su parte, parecía disfrutar de la atención. Asentía cortésmente a los seres que se le acercaban, respondía a sus respetuosas preguntas con su habitual y amable cortesía, e incluso posó para algunas fotografías con delegados particularmente valientes. Elena se dio cuenta de que la era del miedo había terminado. La galaxia había encontrado a sus protectores y, lo que es más importante, los protectores habían encontrado su propósito. Los finalizados ya no serían el arma secreta de la humanidad. Serían los guardianes de la galaxia, vigilando en la oscuridad entre las estrellas, asegurando que la luz de la civilización nunca se apagara y que la muerte misma sirviera a la vida, como siempre debió haber sido.